El aeropuerto bullía de vida, un mar de viajeros corriendo hacia sus destinos, arrastrando maletas, agarrando pasaportes y revisando sus teléfonos. Entre ellos se encontraba una mujer alta y segura, su piel oscura brillaba bajo la suave luz de la terminal. Irradiaba éxito, vestida con un elegante pero discreto traje de diseñador, un sutil guiño a su gusto y a la vida que había trabajado duro para construir. Se movía con un propósito, sus ojos escaneando las pantallas en busca de su puerta de embarque. Sin embargo, detrás de su comportamiento tranquilo, había una sensación de agotamiento, un anhelo de volver a casa después de semanas de agotadoras reuniones de negocios. No muy lejos de ella, un piloto con un uniforme blanco impecable caminaba entre la multitud. Su uniforme era impecable, su placa estaba pulida hasta brillar y su postura gritaba autoridad. Estaba acostumbrado a imponer respeto, ya sea en el aire o en tierra. El hombre se comportaba con la confianza de alguien a quien siempre le han dicho que el mundo estaba a su alcance. Pero la confianza, en su caso, se tambaleaba peligrosamente cerca de la arrogancia. Los dos caminos estaban destinados a cruzarse, aunque ninguno de los dos lo sabía todavía. Cuando lo hicieran, se desencadenaría una cadena de acontecimientos que nadie en la terminal podría haber previsto. La mujer se acercó a la puerta, con su tarjeta de embarque en la mano, lista para acomodarse en primera clase para el vuelo de larga distancia. Apenas se dio cuenta del piloto que estaba de pie cerca, enfrascado en una conversación con un agente de la puerta. Pero él la vio. Sus ojos siguieron sus movimientos, entrecerrándose ligeramente como si estuviera evaluando su presencia. Algo en ella parecía molestarlo, aunque no podría haber explicado por qué. Cuando le entregó su tarjeta de embarque, el agente la saludó calurosamente, reconociendo su nombre. No era inusual, a menudo aparecía en las noticias, era una estrella en ascenso en el mundo de los negocios. Sin embargo, el piloto, al escuchar este intercambio, frunció el ceño. Había una dureza en su tono cuando se inclinó hacia el agente y preguntó, lo suficientemente alto para que la mujer lo oyera, estamos dejando que cualquiera suba a primera clase en estos días. La mujer se congeló a medio paso. Se giró lentamente, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad y confusión. ¿Ese comentario iba dirigido a ella? Por un momento, se preguntó si había oído mal. Pero la mirada en el rostro del piloto no dejaba lugar a dudas. Era una mirada que conocía muy bien, una mezcla de desdén y desdén que había enfrentado más veces de las que quería admitir. Tenía dos opciones. Podía ignorarlo, descartando sus palabras como otro momento de ignorancia casual que no merecía su energía. O podía abordarlo, negarse a dejar que pensara que sus palabras no tenían consecuencias. El agente de la puerta, percibiendo la tensión, se movió nerviosamente, mirando a los dos. Antes de que la mujer pudiera decidir su siguiente movimiento, el piloto redobló la apuesta. Algunas personas piensan que el dinero puede comprar la clase, murmuró, sacudiendo la cabeza como para enfatizar el punto. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y cortantes. El exterior tranquilo de la mujer comenzó a resquebrajarse, no por la ira, sino con una compostura casi inquietante que insinuaba algo más profundo. Se acercó, su voz firme pero firme. Disculpe, dijo, mirándolo a los ojos. ¿Tenemos algún problema? El piloto sonrió, como si le divirtiera su pregunta. No hay problema, respondió, con un tono lleno de sarcasmo. Solo hago una observación. En ese momento, todo el ambiente cambió. Los pasajeros cercanos, antes absortos en sus propios mundos, comenzaron a darse cuenta. Los susurros se extendieron como un reguero de pólvora, ojos curiosos se lanzaron hacia la confrontación que se desarrollaba. La agente de la puerta parecía cada vez más incómoda, atrapada en medio de algo que claramente se estaba intensificando más allá de su control. La mujer no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Es interesante, dijo, con un tono mesurado, cómo algunas personas pueden sentirse tan amenazadas por algo que no entienden. La sonrisa del piloto vaciló por una fracción de segundo, pero se recuperó rápidamente. ¿Amenazada? Difícilmente, se burló. Solo creo en los estándares, eso es todo. La mujer inclinó la cabeza ligeramente, estudiándolo. No hubo gritos ni grandes gestos, solo un silencio que de alguna manera hizo que su presencia fuera aún más imponente. Estándares, repitió en voz baja, como si la palabra en sí misma tuviera algún significado privado para ella. Me pregunto si esos estándares incluyen el respeto. La tensión era palpable, ahora, de esas que hacían contener la respiración incluso a los desconocidos. El piloto, tal vez al darse cuenta de que ya no tenía el control total de la situación, trató de quitarle importancia con un gesto de la mano. No convirtamos esto en algo que no es, dijo con desdén, volviéndose ya hacia la agente de la puerta. Pero la mujer no había terminado. Tienes razón, dijo, con voz fría y firme. No lo hagamos.
Porque esto no se trata de ti, ni de mí, ni de lo que creas que ves cuando me miras. Se trata de algo mucho más grande. Y créeme, añadió, con la mirada firme, no estás listo para esa conversación. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y entró en el avión, dejando al piloto allí de pie, momentáneamente sin palabras. El agente de la puerta lo miró incómodo, sin saber cómo proceder. Los pasajeros siguieron murmurando entre ellos, reconstruyendo lo que habían presenciado. Cuando el piloto finalmente subió a bordo del avión, se sintió inquieto. No podía quitarse de encima la sensación de que esto no había terminado, de que la mujer a la que había desestimado con tanta indiferencia era mucho más de lo que parecía. Pero lo que no sabía era que su padre, un hombre cuyo nombre tenía el peso suficiente para cambiar industrias enteras, estaba a punto de asegurarse de que aprendiera esa lección a las malas. Y así, el vuelo estaba a punto de convertirse en un viaje que ninguno de ellos olvidaría jamás. Mientras la cabina del avión se acomodaba al ritmo familiar de los pasajeros que buscaban sus asientos y colocaban sus maletas en los compartimentos superiores, la mujer se acomodó en su asiento de primera clase cerca de la ventana. Colocó su equipaje de mano cuidadosamente en el espacio a su lado, y luego cogió su teléfono para consultar algunos correos electrónicos de última hora antes de que despegara el vuelo. Su compostura estaba intacta, pero su mente reproducía las palabras del piloto. No estaba enfadada, no exactamente. Era más bien una frustración sorda, el tipo de cansancio que surge de años de navegar por situaciones como esta. Había enfrentado prejuicios antes, pero nunca se volvió más fácil. No importaba cuántos ceros tuviera en su cuenta bancaria o cuánta influencia tuviera en las salas de juntas, todavía había gente que no podía ver más allá de la superficie. Se recordó a sí misma que no estaba allí para demostrar nada. No tenía nada que demostrar. Había trabajado incansablemente para construir su vida y no permitiría que la ignorancia de un extraño apagara su luz. Aún así, la interacción le dejó un sabor amargo, uno que no podía quitarse del todo de encima. Unas filas más atrás, el piloto estaba sentado en el asiento plegable reservado para los miembros de la tripulación durante el despegue. Tenía la mandíbula apretada, aunque mantuvo una actitud profesional mientras los auxiliares de vuelo repasaban su lista de verificación previa al vuelo. Trató de restarle importancia a lo que había sucedido en la puerta, pero las palabras de despedida de la mujer persistían en su mente. Habían sido tranquilas pero cortantes, como alguien que sabía que no tenía que gritar para ser escuchada. Había algo en su presencia que lo ponía nervioso, aunque no podía precisar por qué. Tal vez fuera porque ella no se inmutó, no se encogió bajo su escrutinio. Ella lo miró a los ojos con confianza, con un desafío silencioso que lo dejó sintiéndose extrañamente inquieto. El avión comenzó a avanzar hacia la pista y el zumbido de los motores llenó la cabina. La mujer se reclinó en su asiento y miró brevemente al hombre que estaba a su lado. Era mayor y llevaba un traje a medida que sugería que no era un extraño en la primera clase. Sonrió cortésmente y ella le devolvió el gesto antes de mirar por la ventanilla. No estaba de humor para charlas intrascendentes. Lo único que quería era pasar el vuelo sin más incidentes. Pero el hombre, tal vez percibiendo su vacilación, se inclinó ligeramente y dijo, no pude evitar notar ese pequeño intercambio en la puerta de embarque. Espero que estés bien. Ella se volvió hacia él, sorprendida. Su tono era amable, genuinamente curioso, y se encontró ablandándose un poco. Estoy bien, respondió, con voz firme. No es la primera vez, y probablemente no será la última. El hombre asintió pensativamente. Es desafortunado, dijo. Algunas personas simplemente no pueden ver más allá de su propia perspectiva estrecha. Pero tengo la sensación de que él no sabe con quién está tratando. Ella arqueó una ceja ante eso, una leve sonrisa tirando de las comisuras de su boca. ¿Y con quién cree que está tratando?, preguntó ella, con un tono ligero pero con un toque de curiosidad. El hombre se rió entre dientes. Oh, tengo una buena suposición. Eres un hombre completo, ¿no? He visto tus entrevistas. Impresionante trabajo con tu empresa. Te has hecho un nombre. Ella parpadeó, sorprendida. No estaba acostumbrada a que la reconocieran fuera de sus círculos habituales, pero el hombre parecía sincero, no demasiado familiar. Supongo que sí, admitió, ofreciendo una sonrisa modesta. Pero no esperaba que nadie aquí se diera cuenta. Bueno, algunos de nosotros prestamos atención, respondió él. Y si yo me di cuenta, no me sorprendería que otros también lo hicieran. Los auxiliares de vuelo comenzaron su demostración de seguridad y la conversación se detuvo naturalmente. Los motores rugieron mientras el avión aceleraba por la pista, elevándose hacia el cielo. La mujer miró por la ventana, las luces de la ciudad se encogían en un mar de oscuridad debajo. Sintió una pequeña sensación de alivio. Durante las siguientes horas, pudo retirarse al tranquilo capullo del vuelo y concentrarse en lo que importaba.
Pero la sensación de calma no duró mucho. En algún momento a mitad del vuelo, mientras el avión volaba a 35.000 pies, la tensión que había dejado atrás en la puerta de embarque comenzó a resurgir. El piloto, durante su anuncio habitual durante el vuelo, hizo un comentario directo sobre mantener altos estándares a bordo de nuestro avión. Fue sutil, pero lo captó de inmediato, su intuición se activó. ¿Estaba lanzándole otro golpe? Sacudió la cabeza, tratando de restarle importancia. Tal vez estaba leyendo demasiado entre líneas. O tal vez él era lo suficientemente mezquino como para continuar con el rencor que había decidido guardar en silencio. De cualquier manera, se negó a permitir que arruinara su vuelo. El hombre a su lado, sin embargo, no estaba tan dispuesto a ignorarlo. ¿Lo entendiste?, preguntó en voz baja, inclinándose hacia ella. Ella suspiró. Sí, pero no vale la pena. Déjalo pensar lo que quiera. Frunció el ceño. No está bien. La gente como él cree que puede decir lo que quiera sin consecuencias. Alguien debería darle una lección. No respondió de inmediato, sino que sacó un libro de su bolso y lo abrió. La gente como él no importa, dijo finalmente. Lo que importa es cómo lo afrontamos. He aprendido a elegir mis batallas. El hombre asintió, aunque no parecía del todo convencido. De acuerdo, dijo. Pero a veces, la batalla te elige a ti. El resto del vuelo transcurrió sin incidentes, al menos en apariencia. La mujer se mantuvo apartada, leyendo y tomando notas ocasionalmente en su teléfono. El piloto, mientras tanto, permaneció en la cabina, con la mente hecha un torbellino de pensamientos que no podía organizar del todo. Cuando el avión finalmente aterrizó, los pasajeros comenzaron a recoger sus pertenencias y el caos habitual del desembarque se apoderó de ellos. La mujer esperó pacientemente, dejando pasar a los viajeros más apurados. Cuando bajó del avión y entró en la terminal, sintió una oleada de alivio. Estaba en casa, pero mientras caminaba hacia la zona de recogida de equipajes, vio un rostro familiar que la esperaba. Era su padre, de pie, alto y orgulloso, con una presencia imponente incluso en la abarrotada terminal. Su sonrisa se ensanchó al verla y dio un paso adelante para saludarla con un cálido abrazo. ¿Cómo estuvo tu vuelo?, preguntó con voz profunda y firme. Fue agitado, respondió ella, con un tono de voz que decía, no, no, no. Cuidadosamente neutral. Él se apartó y estudió su rostro. ¿Acontecido, cómo? Ella dudó, sin saber qué compartir. Pero antes de que pudiera responder, una conmoción cerca de la puerta captó su atención. El piloto había salido del avión y se dirigía a través de la terminal, con expresión distraída. Mientras se acercaba, sus ojos se posaron en la mujer y se congelaron. Su paso confiado vaciló, reemplazado por una mirada de comprensión naciente. Su padre se dio la vuelta, siguiendo su mirada, y su expresión se endureció al reconocer al hombre. Ah, dijo en voz baja, con un tono cortante. Así que es con él con quien estamos tratando. El piloto se detuvo a unos metros de distancia, con el rostro pálido. Fuera lo que fuese lo que había estado esperando, no era esto. El peso de su error estaba escrito en todo su cuerpo y, por primera vez ese día, la mujer sintió que la balanza comenzaba a inclinarse a su favor. Pero en lugar de regodearse o llamarlo la atención, simplemente sonrió, una sonrisa tranquila y cómplice que lo decía todo sin decir una palabra. El ruido habitual de la terminal, el zumbido de las conversaciones, el rítmico movimiento de las maletas, pareció desvanecerse en el fondo. El piloto se quedó paralizado, su rostro era una mezcla de reconocimiento e incomodidad. Era como si le hubieran quitado toda la confianza que tenía antes, dejándolo expuesto. Miró a la mujer y luego desvió la mirada hacia la figura alta y dominante que estaba a su lado. La presencia tranquila pero formidable de su padre parecía llenar el espacio a su alrededor. No había necesidad de presentaciones, el piloto sabía exactamente a quién estaba mirando, y la comprensión lo golpeó con fuerza. La mujer no se movió, no habló. Simplemente se quedó allí, su expresión ilegible pero firme. Su padre, por otro lado, dio un solo paso hacia adelante. No era amenazante, pero fue suficiente para atraer por completo la atención del piloto. La postura del hombre mayor era erguida, con las manos entrelazadas casualmente frente a él, pero había un poder inconfundible en su comportamiento. No necesitaba levantar la voz ni hacer una escena. Dejó que el silencio trabajara a su favor. El piloto pareció recomponerse, parándose un poco más erguido como si intentara recuperar algo de la autoridad que estaba acostumbrado a ejercer. Señor, dijo finalmente, su voz más tranquila de lo que nadie hubiera esperado de él. Yo no sabía. Quiero decir, no sabía. Su padre lo interrumpió con un ligero movimiento de cabeza, un gesto tranquilo pero firme que inmediatamente silenció al piloto. No lo sabías, repitió, su tono uniforme. Pero eso no te detuvo, ¿verdad?
El piloto abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. De repente se dio cuenta de cuántas personas lo estaban mirando, sus ojos curiosos se movían rápidamente entre él, la mujer y su padre. Sin embargo, a pesar de toda la tensión en el aire, la mujer permaneció en silencio. No necesitaba decir nada. La dinámica había cambiado por completo y todos a su alrededor podían sentirlo. Verás, continuó su padre, con voz firme pero inequívocamente autoritaria, no se trata de lo que no sabías. Se trata de lo que elegiste hacer a pesar de no saberlo. Hizo una pausa para dejar que las palabras se asimilaran. Y esa es la parte con la que no estoy de acuerdo. El rostro del piloto se puso de un tono más rojo. Parecía estar luchando por encontrar lo correcto que decir, pero el peso de sus acciones anteriores ahora pesaba sobre él. El desdén casual que había mostrado en la puerta de embarque, los comentarios sutiles pero cortantes que había hecho durante el vuelo, ya no eran algo que pudiera dejar de lado. Tenían consecuencias y estaba empezando a entenderlo. La mujer finalmente habló, con voz tranquila pero con una claridad aguda que atravesó la tensión. Asumiste que podías tratarme como quisieras porque pensaste que no importaba, dijo, con la mirada fija en el piloto. Pero la cuestión es la siguiente, tú no puedes decidir. Mi valor, eso no depende de ti. Sus palabras no eran fuertes, pero tenían un peso innegable. A su alrededor, los murmullos de los pasajeros cercanos se hicieron más fuertes. Algunos reconocieron a su padre, sus voces susurrantes transmitieron su nombre por toda la terminal. Otros, sin saber a quién estaban viendo, quedaron cautivados por la escena que se desarrollaba, percibiendo la gravedad del momento incluso sin conocer la historia completa. El piloto miró hacia abajo, evitando su mirada. No tenía defensa, no tenía voz. Una justificación que no sonara hueca. Lo que había comenzado como un momento de arrogancia de su parte se había convertido en algo que escapaba a su control. Su padre dio otro paso más, con voz tranquila pero firme. Cuando llevas ese uniforme, dijo, con un tono que transmitía la autoridad de alguien que había pasado años en la cima, representas más que a ti mismo. Representas una industria, un estándar, un conjunto de principios. Y hoy, no has cumplido ninguno de ellos. Las palabras dieron en el blanco y los hombros del piloto se hundieron ligeramente bajo el peso de las mismas. Volvió a mirar a la mujer, como si esperara alguna señal de indulgencia, pero su expresión seguía siendo resuelta. No estaba enfadada, estaba decidida. No se trataba de castigarlo, sino de dejar claro un punto. A su alrededor, el personal del aeropuerto empezó a darse cuenta. Un supervisor se acercó con cautela, con una mezcla de curiosidad y preocupación en su rostro. ¿Está todo bien aquí?, preguntó, sus ojos moviéndose del piloto al padre de la mujer. Su padre se volvió hacia el supervisor, su expresión se suavizó ligeramente pero aún conservaba su filo. Estamos bien, dijo, su tono educado pero firme. Estaba hablando con su piloto sobre la importancia del respeto y el profesionalismo. El supervisor asintió rápidamente, claramente consciente de con quién estaba hablando. Por supuesto, señor, dijo. Si hay algo que pueda hacer. Lo hay, interrumpió su padre suavemente. Sugiero que se asegure de que todos en su equipo comprendan el peso de sus responsabilidades. Eso incluye tratar a cada pasajero, independientemente de quiénes sean o qué aspecto tengan, con la dignidad que se merecen. El supervisor asintió de nuevo, su expresión seria. Absolutamente. Me aseguraré de ello. El piloto, mientras tanto, se quedó de pie torpemente a un lado, su confianza completamente sacudida. Parecía más pequeño ahora, su arrogancia anterior reemplazada por una humildad tranquila. Abrió la boca como para hablar, pero la volvió a cerrar, sin saber qué decir. La mujer finalmente se volvió hacia su padre y le puso una mano en el brazo. Está bien, dijo suavemente. Ha oído lo que necesitaba oír. Su padre la estudió un momento y luego asintió. Siempre que esté satisfecha, dijo, con la voz todavía tranquila, pero con una promesa tácita de que iría más allá si ella se lo pedía. Lo estoy, respondió ella, con un tono firme. Miró al piloto una última vez, su mirada sostuvo la suya durante un momento más de lo que le resultaba cómodo. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó hacia la zona de recogida de equipajes, con su padre poniéndose a su lado. El piloto se quedó allí un largo momento, con el peso de todo lo que acababa de suceder presionándolo. A su alrededor, la terminal volvió a la vida con un zumbido, los pasajeros se apresuraron a sus próximos destinos. Pero para él, el momento se prolongó. Sabía que no era algo que pudiera olvidar en mucho tiempo. Cuando la mujer y su padre llegaron a la cinta transportadora de equipajes, ella dejó escapar un suspiro silencioso, la tensión en sus hombros se alivió. Gracias, dijo suavemente, mirándolo. No tenías que intervenir, pero lo aprecio. Su padre sonrió, con una expresión cálida pero cómplice.
No Intervine porque me necesitaras, dijo. Intervine porque algunas lecciones se aprenden mejor en público. Ella asintió, con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Bueno, creo que él entendió el mensaje. Estoy segura de que lo hizo, respondió su padre, su tono ahora más ligero. Pero debajo de eso había una tranquila resolución, del tipo que proviene de años de entender cómo funciona el mundo y saber cuándo tomar una posición. Mientras esperaban su equipaje, la mujer no pudo evitar reflexionar sobre todo lo que había sucedido. No se trataba solo del comportamiento del piloto o la confrontación en la terminal. Se trataba de algo más grande, un recordatorio de lo lejos que había llegado y de lo mucho que aún le quedaba por recorrer. Y cuando el carrusel empezó a girar y su maleta apareció entre el mar de bolsos, sintió una renovada sensación de propósito. Este no era el final de la historia. Era solo el comienzo. Continúa desde donde se quedó el clímax y escribe 900 palabras para resumir la historia. Esta parte debe proporcionar una resolución satisfactoria, responder a las preguntas restantes y concluir las subtramas. Deja a la audiencia con conclusiones o reflexiones clave, haciendo que el final sea memorable y atractivo. Naturalmente, incluye palabras clave para mantener fuerte la optimización SEO. Termina la historia ahora de forma natural. Tampoco hagas ningún encabezado. Solo escribe la historia en párrafos. Además, mantén la redacción simple y el tono natural. Además, haz que el guión se centre en el ser humano y no dé la sensación de que está generado por IA. Tampoco crees contenido infringido que pueda afectar a la política de YouTube. El coche atravesó las calles tranquilas, cada curva la acercaba más a la dirección. La ciudad se sentía diferente por la noche, más tranquila, casi inquietante, como si estuviera conteniendo la respiración. Miró por la ventana, sus pensamientos eran un caos. El mensaje críptico, el comportamiento extraño del piloto y la tensión persistente de la confrontación en el aeropuerto, todo parecía estar conectado de alguna manera, pero no podía unirlo. El coche finalmente se detuvo frente a un edificio modesto y poco iluminado. Estaba lejos de los imponentes rascacielos y los apartamentos de lujo a los que estaba acostumbrada, escondido en una calle estrecha con poco tráfico peatonal. El conductor la miró por el espejo retrovisor, con expresión cautelosa. ¿Estás segura de que este es el lugar correcto?, preguntó. Ella asintió, con una determinación firme a pesar de la inquietud que le subía por la espalda. Espérame aquí, dijo antes de salir del coche. La entrada del edificio era modesta, solo una puerta con un tenue resplandor de luz que provenía del interior. Dudó un momento, luego la abrió y entró en una habitación pequeña y escasamente amueblada. A primera vista, parecía vacía, pero luego notó una figura sentada en el rincón más alejado, parcialmente oculta en las sombras. Era el piloto. Se puso de pie cuando ella entró, su expresión entre nerviosa y determinada. No pensé que realmente vendrías, dijo en voz baja. Ella se cruzó de brazos, manteniendo la distancia. ¿De qué se trata esto?, preguntó, con un tono brusco. ¿Por qué enviaste esos mensajes? Él frunció el ceño con confusión. ¿Mensajes? No te envié nada. Su estómago se hundió. La comprensión la golpeó como un puñetazo. Si no era él quien la había contactado, ¿quién lo había sido? Antes de que pudiera reaccionar, el sonido de una puerta abriéndose detrás de ella la hizo darse la vuelta. Un hombre alto e imponente entró en la habitación, su presencia llamó la atención de inmediato. Estaba vestido elegantemente, sus movimientos eran deliberados y seguros. No lo reconoció, pero la reacción del piloto le dijo todo lo que necesitaba saber. El color desapareció de su rostro y dio un paso atrás, como si intentara poner la mayor distancia posible entre él y el recién llegado. Bueno, dijo el hombre, con su voz suave e inquietantemente tranquila. Parece que todos hemos encontrado nuestro camino hasta aquí. Eso me ahorra el problema. ¿Quién eres tú?, preguntó ella, con voz firme a pesar del miedo que se apoderaba de ella. El hombre sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Digamos que tengo un interés personal en las decisiones que toma la gente, dijo, mirando al piloto. Y algunas decisiones tienen consecuencias. El piloto apretó los puños y adoptó una postura defensiva. No sé qué quieres de mí, dijo con voz tensa. Ya lo he dejado atrás. El hombre se rió entre dientes. Oh, creo que sabes exactamente lo que quiero. Verás, no cometiste un error en el aeropuerto. Llevas cometiendo errores un tiempo, ¿no? Los miró a ambos, intentando entender lo que estaba pasando. La tensión en la habitación era palpable y estaba claro que, fuera cual fuese la historia que existía entre ellos dos, no era buena. La atención del hombre se desplazó hacia ella y su sonrisa se desvaneció. Y tú, dijo, con un tono más frío. Te has metido en una situación que no entiendes. Pero eres más inteligente que la mayoría, eso te lo concedo. Se le aceleró el pulso, pero se negó a dejar que viera su miedo.
Si se trata de mí, dilo, dijo ella. Oh, no se trata de ti, respondió él con suavidad. Al menos, no directamente. Tú solo eras una oportunidad para que nuestro amigo en común mostrara sus verdaderos colores. Se volvió hacia el piloto, entrecerrando los ojos. ¿De qué está hablando? El piloto miró hacia otro lado, con la mandíbula apretada. Es complicado, murmuró. ¿Complicado? Repitió ella, con su frustración hirviendo. Me arrastraste a esto, ¿y ahora me dices que es complicado? Empieza a explicarlo. El hombre levantó una mano, interrumpiéndolo antes de que pudiera responder. Permítame, dijo. Nuestro querido piloto tiene un poco de historia. Digamos que no es tan limpio como le gustaría que la gente crea. Los hombros del piloto se hundieron ligeramente, sus defensas se desmoronaron. No tuve elección, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Siempre hay una elección, replicó el hombre. Simplemente elegiste la equivocada. Y ahora te está alcanzando. El aire en la habitación se sentía más pesado, el peso de la verdad no dicha los oprimía. No sabía a quién creer ni qué pensar, pero una cosa estaba clara, esto ya no se trataba solo de ella. Se trataba de algo mucho más grande. El hombre se acercó, su mirada se fijó en la de ella. No necesitas ser parte de esto, dijo, su tono ahora casi gentil. Aléjate, déjalo que se enfrente a las consecuencias de sus actos. Ella dudó, la tentación de irse tiraba de ella. Pero luego pensó en todo lo que la había llevado hasta allí, la injusticia, la confrontación, los mensajes crípticos. No podía marcharse, no cuando todavía había tantas preguntas sin respuesta. No, dijo con firmeza. No me iré a ninguna parte hasta que sepa la verdad. La expresión del hombre se ensombreció, su paciencia se estaba agotando. Como quieras, dijo, pero no digas que no te advertí. El piloto dio un paso adelante, con voz temblorosa pero decidida. Esto no tiene nada que ver con ella, dijo. Déjala fuera de esto. Oh, pero sí tiene, dijo el hombre, volviendo a sonreír. Porque cada elección que has hecho te ha llevado a este momento. Y ahora, ella está atrapada en la red que tejiste. Antes de que alguien pudiera reaccionar, las luces parpadearon y la habitación se sumió en la oscuridad. El pánico se apoderó de ella mientras buscaba a tientas su teléfono, cuya pantalla emitía un tenue resplandor. El sonido de pasos resonó a su alrededor, pero no podía distinguir quién se movía ni a dónde iban. Cuando las luces volvieron a encenderse, el hombre ya no estaba. La puerta estaba entreabierta, balanceándose ligeramente como si la hubieran abierto de un empujón. El piloto parecía tan conmocionado como ella. Tenemos que irnos, dijo con urgencia. Ella no discutió. Juntos, salieron corriendo del edificio y regresaron al auto que los esperaba. Cuando el conductor se alejó, no pudo evitar mirar hacia el edificio, medio esperando que el hombre reapareciera. El piloto se sentó en silencio, con las manos temblorosas en su regazo. Finalmente, habló. Tenías razón en insistir en la verdad, dijo en voz baja. Pero ahora, estás más metido de lo que nunca quise que estuvieras. Ella se volvió hacia él, con la mirada firme. Entonces empieza a hablar, dijo. Porque no voy a dejar que esto pase. Él vaciló, luego asintió, con expresión resignada. Está bien, dijo. Te lo contaré todo. Pero no te va a gustar lo que oirás. Mientras el coche atravesaba la ciudad a toda velocidad, se preparó para lo que estaba por venir, sabiendo que, fuera cual fuese la verdad, lo cambiaría todo. El silencio en el coche era pesado mientras el piloto miraba por la ventanilla, aparentemente luchando por saber cómo empezar. Ella lo observaba de cerca, esperando, su paciencia se agotaba con cada segundo que pasaba. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro, con la voz baja y llena de arrepentimiento. Todo empezó hace unos años, dijo, moviendo las manos nerviosamente. Estaba en una situación difícil, financiera y emocionalmente. Tomé algunas malas decisiones, me involucré con gente con la que no debería haber estado. Al principio, parecía inofensivo, como si no importase a largo plazo. Pero luego las cosas se intensificaron. Siempre lo hacen. Ella escuchó atentamente, controlando cuidadosamente sus propias emociones. ¿Quiénes eran estas personas?, preguntó. Él vaciló, con expresión ensombrecida. Digamos simplemente que son poderosos, dijo. Gente que no se toma con agrado los cabos sueltos. Pensé que podía marcharme, pero no me lo ponen fácil. ¿Y el hombre que vimos esta noche?, insistió. El piloto apretó la mandíbula. Era él quien movía los hilos en aquel entonces. Yo estaba desesperada por salir, así que hice lo que creía que tenía que hacer, cosas de las que no estoy orgullosa. Cuando finalmente corté lazos, pensé que se había acabado. Pero, claramente, estaba equivocada. Ella se reclinó, procesando sus palabras. Explicaba parte de su comportamiento, pero todavía faltaban piezas del rompecabezas.
¿Qué tiene esto que ver conmigo? Él la miró con los ojos llenos de culpa. Nunca se suponía que fueras. No me importaba, dijo. Pero cuando te vi en el aeropuerto. No sé. Entré en pánico. Ver a alguien como tú, tan segura, tan intocable, me recordó todo lo que perdí, todo lo que nunca tendré. Me desquité contigo, y eso estuvo mal. Su expresión se suavizó un poco, pero no estaba lista para dejarlo salirse con la suya. ¿Y los mensajes? ¿La advertencia? Si no eras tú, ¿quién era? El piloto sacudió la cabeza, con genuina confusión en su rostro. No lo sé, admitió. Pero quienquiera que fuera, está tratando de enviar un mensaje. No solo a mí, sino también a ti. El auto se detuvo frente a la propiedad de su padre, las grandes puertas se abrieron lentamente mientras el conductor recorría el largo camino de entrada. No esperó a que el auto se detuviera por completo antes de salir, sus tacones repiquetearon contra el camino de piedra mientras se apresuraba hacia la casa. El piloto la siguió, reacio pero decidido a llegar hasta el final. Su padre los estaba esperando en el vestíbulo, con su mirada penetrante recorriéndolos a ambos. No parecía sorprendido de ver al piloto, pero su expresión se ensombreció cuando notó la tensión entre ellos. Confío en que haya una explicación para esto, dijo su padre, con un tono tranquilo pero autoritario. La hay, dijo ella, con voz firme. Pero tenemos que hablar. Todos nosotros. En el estudio, con las puertas cerradas, el piloto contó su historia con todo detalle, sin escatimar detalles. Su padre escuchó atentamente, con una expresión ilegible. Cuando el piloto terminó, la habitación quedó en silencio, el peso de su confesión flotando en el aire. Su padre finalmente habló, con voz mesurada. Has cometido errores, le dijo al piloto. Graves. Pero huir no resolverá nada. Esas personas a las que temes prosperan con el miedo. La única forma de liberarse es mantenerse firme. El piloto parecía escéptico, pero las palabras de su padre parecieron tocar una fibra sensible. ¿Y qué pasa con ella? Preguntó el piloto, asintiendo hacia ella. Vendrán a por ella también. La expresión de su padre se endureció. Déjenlos intentarlo, dijo. Descubrirán muy pronto que han subestimado a la familia equivocada. No pudo evitar sentir una oleada de orgullo por la confianza inquebrantable de su padre. Por primera vez en días, sintió que recuperaba el control. No vamos a dejar que el miedo dicte nuestras vidas, dijo, mirando directamente al piloto. Tú tampoco tienes por qué hacerlo. Los hombros del piloto se hundieron, el peso de años de culpa y miedo pareció aliviarse ligeramente. No merezco tu ayuda, dijo en voz baja. Tal vez no, dijo su padre. Pero todos merecen una oportunidad para hacer las cosas bien. Los siguientes días fueron un torbellino. Las conexiones de su padre resultaron invaluables, y pronto tuvieron un equipo trabajando para desenredar la red de amenazas y peligros que rodeaban al piloto. Expertos legales, profesionales de seguridad y aliados de confianza se unieron, asegurándose de que no se dejara piedra sin mover. En el proceso, surgieron más verdades, algunas dolorosas, otras impactantes. Resultó que los misteriosos mensajes provenían de un denunciante dentro de la organización que alguna vez había controlado al piloto. Esta persona se había cansado de la corrupción y estaba arriesgándolo todo para exponer al grupo. No era fácil, y hubo momentos en los que parecía que la situación podría salirse de control. Pero el liderazgo firme de su padre los mantuvo con los pies en la tierra. Había enfrentado desafíos mayores antes, y su enfoque tranquilo y estratégico les dio a todos un sentido de propósito. El piloto, por su parte, comenzó a cambiar. La arrogancia y la actitud defensiva que había mostrado antes fueron reemplazadas por humildad y determinación. Trabajó junto al equipo, brindando información y asumiendo la responsabilidad de sus acciones. No era una redención, todavía no, pero era un comienzo. Al final, el control de la organización se rompió. Los jugadores clave fueron expuestos, su influencia disminuyó. La valentía de la denunciante dio sus frutos y, con el respaldo de su padre, pudieron comenzar una nueva vida lejos del peligro por el que habían arriesgado todo para escapar. En cuanto al piloto, decidió alejarse de los vuelos. No fue una decisión fácil, pero se sintió bien. Quería comenzar de nuevo, construir una vida de la que pudiera estar orgulloso. Antes de irse, fue a la finca una última vez para despedirse. Les debo a ambos más de lo que jamás podré pagar, dijo, con la voz cargada de emoción. Gracias por no darse por vencidos conmigo. Ella sonrió, con el corazón más ligero de lo que había estado en semanas. Todos merecen una segunda oportunidad, dijo. Aprovéchenla al máximo. Mientras él se alejaba, ella sintió una sensación de cierre. El caos y la incertidumbre habían quedado atrás, pero las lecciones permanecerían. La fuerza, la resiliencia y la importancia de defender lo que es correcto, esas eran cosas que llevaría consigo para siempre.
Esa noche, mientras estaba sentada con su padre en la tranquilidad de la finca, reflexionó sobre todo lo que habían pasado. El mundo puede ser impredecible, incluso cruel a veces, pero con las personas adecuadas a tu lado, no hay nada que no puedas enfrentar. Y a veces, se dio cuenta, los encuentros más inesperados pueden conducir a las mayores transformaciones, no solo para los demás, sino también para ti misma.